Buen día, ingeniero Lenin. Mi nombre es Alain Díaz Mendoza. Le voy a hablar de fuerzas en vigas y cables. Nosotros, para hablar de fuerzas en vigas y cables, lo primero que debemos de hacer es determinar las fuerzas externas que actúan sobre una estructura. Es decir, el capítulo 4 del mismo libro del que estamos trabajando, que es equilibrios de cuerpos rígidos, donde vamos a ver diagramas de cuerpos libres y pues equilibrios de cuerpos. Y el 2 es determinar las fuerzas que mantienen unidas a los distintos elementos que constituyen una estructura. Capítulo 6, análisis de estructura. Ahí vamos a poder ver el método de nodos, armaduras simples y los distintos tipos de armadura. La mayor parte de este capítulo estará dedicada al análisis de las fuerzas internas en dos tipos importantes de estructura de ingeniería llamadas vigas y cables. Lo vamos a ver hasta el punto 6, que es hasta vigas, lo que serían cables. Las vigas son elementos rígidos, generalmente horizontales, hechos para soportar y transmitir las cargas transversales a los que se encuentre sometido, ¿no? Y los cables son estructuras lineales, las que son comparadas de su dimensión y su longitud, de que su dimensión es muy pequeña a comparación de su longitud, o sea, su grosor. Y son muy flexibles, por lo que al momento del estudio no se toma en cuenta su resistencia de flexión. Una de las aplicaciones de las estructuras de las vigas es en estructuras de edificios o bien soportar techos, como ya hemos comentado, también puentes. Y por parte de los cables son puentes colgantes o líneas de transmisión con y tirantes de torres elevadas, y también puede ser en los teleféricos. Bien, las fuerzas internas en elementos. La distribución de fuerza interna a través de una sección se llamó esfuerzo, y si el esfuerzo sobrepasa la resistencia del material, este se romperá. Uno de los trabajos de los ingenieros es diseñar los cuerpos de manera que resistan las cargas sin romperse. Uno de los pasos en este trabajo es determinar las fuerzas internas en cualquier sección del cuerpo. Diferentes tipos de cargas y apoyos. Un elemento estructural diseñado para soportar cargas que sean aplicadas en varios puntos a lo largo de un elemento se le conoce como viga. En la mayoría de los casos, las cargas perpendiculares al eje de la viga son perpendiculares al eje de la viga y únicamente ocasionarán corte y flexión sobre esta. También nos dice que cuando las cargas no formen un ángulo recto, también producirán fuerzas axiales. Es decir, lo que veníamos viendo en los puentes, de que pues pueden estar perpendiculares y formar un ángulo de 90 grados, o bien pueden estar formando otro ángulo de menor tamaño, y también se va a producir la fuerza axial. Fuerza cortante y momento flector de la viga. Las vigas, como ya veníamos diciendo, son elementos que son prismáticos, rectos y alargados. Para que una viga tenga soporte de una manera efectiva, debe involucrar a dos partes. La primera es determinar las fuerzas cortantes y los momentos flectores producidos por las cargas, y la dos es seleccionar la sección transversal que resista mejor a las fuerzas cortantes y los momentos flectores, que se determinarán en la primera parte. Aquí podemos ver la fórmula que nos dice que ST es igual a momento de CT sobre I, y SC es igual a M es momento de CC sobre I. Y aquí podemos ver que vamos a tener un eje neutro y las fuerzas que encontremos, y el momento, que en este caso está en contra de las manecillas del reloj.
Y aquí nos explica, donde dice, donde ST son los esfuerzos máximos de tracción y de compresión, CT y CC, que son estos, son las distancias del plano neutro hasta los puntos extremos. M es el momento flector en la sección a analizar. El I es el momento rectangular de inercia de la sección. Diagramas de fuerza cortante y de momento flector. El diagrama de fuerza cortante es una gráfica donde se representa el valor de la fuerza cortante en cualquier sección de la viga. Por otra parte, el diagrama de momento flexionante es la representación de la gráfica del momento flexionante de la viga. Vamos a ver un pequeño ejemplo, pero ya en la resolución de los problemas lo vamos a poder observar mejor. Bien, nosotros aquí vamos a encontrar pues un diagrama, una estructura, por así decirlo, ¿no? Y vamos a ver que nos representa como diagrama de fuerza cortante y momento flexionante. Las fuerzas siempre van a ir en estos diagramas, por así decirlo, en el eje Y, y los momentos flexionantes lo vamos a encontrar como puntos, que van a ser E, D, C, D, A. Y las distancias, y ya sabemos que para calcular momentos son la fuerza por la distancia que necesitemos calcular y dependiendo de dónde, ¿no? Relaciones entre carga, fuerza cortante y momento flector. Las relaciones entre carga y fuerza cortante se escriben que la suma de los componentes verticales de la fuerza que actúan sobre el cuerpo libre es igual a 0, y lo vemos aquí en la fórmula. B es igual a B menos la suma de B más delta B menos W delta X va a ser igual a 0. Entonces delta B es igual a menos W por delta X. Al dividir ambos lados de la ecuación anterior entre delta X y haciendo luego que delta X tienda a 0, se obtiene que es la derivada de B igual a menos W. La fórmula 7.1, como nos la marqué aquí, indica que para una viga de la forma que muestra la figura 7.11, eso no, ya no la puse, la pendiente de la derivada de la curva de fuerza cortante es negativa. Además, el valor numérico de la pendiente en cualquier punto es igual a la carga por la unidad de longitud en dicho punto. Si se integra la ecuación 7.1 entre los puntos C y D, se obtiene que BD menos C es igual a menos la integral definida por dCW de dx. Entonces aquí nos va a decir que aquí nos va a indicar que esto es el área bajo la curva de carga entre C y D. Debemos recordar que el cálculo integral se utiliza para determinar áreas en curvas. Esta es la figura 7.1. Entonces esta es el área que estamos calculando, o sea, que se está determinando para poder calcularla, ¿no? Relaciones entre fuerza cortante y el momento flector. Regresando al diagrama de cuerpo libre de la figura 7.11 era, perdón, ahora se escribe que la suma de los momentos con respecto a C' es igual a 0. Se obtiene que M más delta M, la suma de esos dos menos el momento menos B por delta X más W delta X por delta X sobre 2 me va a dar igual a 0. Todo eso se resume a delta M igual a B por delta X menos 1/2 de W por delta X al cuadrado.
Si dividimos ambos lados de la ecuación anterior entre delta x, se hace que delta x tienda a 0, lo que pues normalmente es hacer los cálculos pertinentes para derivar la fórmula. Se obtiene que la derivada de m es igual a b y nos las denotan como 7.3. Y aquí nos dicen, la ecuación 7.3 indica que la pendiente dm de x de la curva de momento flector es igual al valor de la fuerza cortante. Esto es cierto en cualquier punto donde la fuerza cortante tenga un valor bien definido, es decir, en cualquier punto donde se aplique una fuerza concentrada, es decir, donde no se aplique una fuerza concentrada. Además, la ecuación de 7.3 también muestra que la fuerza cortante es igual a 0 en aquellos puntos donde el momento flector es máximo. Esta propiedad facilita el cálculo de los puntos donde más probable que la viga falle bajo flexión, es decir, se rompa. Si se integra la ecuación 7.3 entre los puntos C y D, como vemos aquí, entre los puntos C y D de la viga, se obtiene que el área bajo la curva de la fuerza cortante entre C y D es igual a la integral definida de x de C b de x. Bien, ahora vamos a ver los problemas. Vamos a resolver el 7.29 y 7.30. Bien, vamos a resolver el 7.29 que dice: para la viga y las cargas mostradas en las figuras, inciso A, dibuje los diagramas de fuerza cortante y de momento flector, e inciso B, determine los valores absolutos máximos de fuerza cortante y del momento flector. Para eso aquí tenemos la siguiente solución, que nos dice: primero tenemos que determinar las fuerzas. Tenemos Cx, Cy y vemos que el momento en C va a ser en sentido horario. Entonces calculamos fuerzas en Y primero. Fuerzas en Y deben ser igual a 0, igual a menos P más Cy, menos P más Cy, menos porque está hacia abajo, menos porque está hacia abajo, más porque está hacia arriba. Entonces despejamos Cy y nos da que Cy es igual a 2P. Calculamos fuerzas en X. Las fuerzas en X deben ser igual a 0. Entonces la única fuerza que vamos a encontrar es Cx. Entonces decimos que Cx es igual a 0. Calculamos momentos, la suma de momentos en C. La suma de momentos en C debe ser igual a 0. Y decimos que P por 2A más P por A menos C, menos momento en C. Despejamos, hacemos las operaciones pertinentes y decimos que
momento en C es igual a 3PA. Bien, ahora decimos que de la sección A hasta la B. Para eso dividimos, y aquí tenemos ya, por así decirlo, el pedacito de que estamos dividiendo, el que vamos a calcular. Y calculamos las fuerzas en Y. Las fuerzas en Y deben ser igual a 0 y es igual a P menos B. P menos B, porque ambas están hacia abajo. Ambas fuerzas se encuentran hacia abajo. Y eso, despejando, nos da que B es igual a menos P. Bien, calculamos momentos de 1. Aquí denotamos como 1 y calculamos los momentos. Los momentos deben ser igual a 0, igual a momento más P por X. Y despejamos, momento en 1 es igual a menos P por X. Sustituimos la X, que los valores se deben encontrar entre 0 y A, y nos da que el momento 1 es igual a 0 y el momento 2 es igual a menos P por A. Ahora de B hasta C calculamos fuerzas en Y, que es igual a 0, menos P menos P menos B es igual a B igual a menos 2P. Bien, entonces también calculamos los momentos en 2, que ahora aquí anteriormente habíamos denotado 1, aquí ahora denotamos 2. Entonces los momentos, la suma de momentos en 2 es igual a 0. Entonces M más P por la suma de A más X, P por la suma de A más X, más P por X. Y esto nos va a dar que M es igual a menos PA menos 2P por X. Sustituimos, entonces nos da que lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? De que X está entre 0 y A. Sustituimos y nos da que el momento 1 es igual a menos PA y el momento 2 es igual a menos 3PA. Bien, realizamos el diagrama que nos pide, ¿no? Donde nos dice que dibuje los diagramas de fuerza cortante y el momento flector y determine los valores absolutos máximos de la fuerza cortante y del momento flector. Bien, dibujamos los diagramas y aquí podemos ver el de fuerza cortante y momento flector. Determinamos el menos 2P, que lo encontramos aquí y acá, y menos P, acá también lo tenemos, y acá nos vamos con el de momento flector, y aquí tenemos menos PA y menos 3PA. Y bien, este sería el inciso A del 7.29 y el inciso B serían los valores absolutos de la fuerza cortante y el momento flector, que sería igual a 2P, porque pues son absolutos, y 3PA. Vamos con el siguiente, que es te pide lo mismo, pero es una diferente figura. El 7.30. Podemos observar que vamos a tener 3 puntos, que tiene ruedas y que no se encuentra en movimiento, y que todo esto es L, y aquí te lo divide por secciones. Bien, 7.30. Dibujamos el diagramita
y medimos las fuerzas, ¿no? Tenemos AY, tenemos CY, CX y la que ya tenemos aquí marcada. Bien, lo primero que vamos a hacer es calcular fuerzas en X. Nosotros decimos fuerzas en X es igual a 0 igual a CX, que es lo que tenemos acá. Entonces CX es igual a 0, igual que el problema anterior. Entonces, ahora calculamos la suma de momentos en A. Sentido antihorario va a ser positivo. Entonces, las fuerzas en A las calculamos por las distancias y los momentos, perdón, por la distancia y la fuerza. Entonces, distancia de menos L3 por P más L, que sería completa, todo esto completo, por CY, que está aquí. Bien, despejamos, nos queda que L por CY es igual a L3 por P, y despejamos la L para dejar solita el CY, y CY nos queda que es igual a P sobre 3. Bien, luego calculamos fuerzas en Y y nos dice que es igual a 0, y eso va a ser igual a AY menos P, que está aquí, que por estar hacia abajo se vuelve negativo, y más P3, que es la que acabamos de calcular de CY, y esta va a ser positiva. Entonces nos va a decir que AY es igual a 2P sobre 3. Y bien, resolvemos lo que nos pide: dibujar el diagrama de fuerzas cortantes y de momento flector, y determinar los valores absolutos de fuerza cortante y momento flector. Y aquí podemos, como una gráfica, como las que le habíamos dado al principio, ¿no? Y aquí determinamos que aquí es 0 y que el punto máximo que nos va a dar es 2P sobre 3. Subimos y después de longitud nos da 2P sobre 3, y volvemos a bajar y volvemos a bajar, pero ahora bajamos completo. Vamos a tomar en cuenta que para bajar no se toma en cuenta el signo, y sería 3P sobre 3, es decir, 1. Bajamos y nos encontramos hasta menos 3P, menos P sobre 3. Bajamos y luego vamos con la longitud que teníamos de aquel lado. Subimos de nuevo para 0 porque tenemos que completar esta distancia que tenemos aquí. Y regresamos y se cierra el sistema. Ese es el diagrama de momento de fuerza cortante. Ahora vamos a calcular vamos a dibujar el de momento flector. Ya lo tengo dibujado. Entonces determinamos que desde 0 y va a agarrar hasta el punto más alto, que ese lo tendríamos que calcular aquí, donde dice que el área 1, que es esta, se va a hacer igual a 2P sobre 3 por L3. Esta era la distancia que tenía aquí, la había olvidado, por L3, L sobre 3, perdón. Entonces eso nos va a dar un igual de 2P sobre L a la 9. Y ese va a ser el punto máximo del área 1. O sea, es el cálculo del área y nos va a dar un punto, el punto más alto, ¿no? Y el área 2 es igual a menos P sobre 3 por 2L sobre 3, igual a menos 2PL sobre 9. Si se dan cuenta, nos da prácticamente lo mismo, pero con signos diferentes, porque uno pues está debajo del 0 y uno está sobre el 0. Entonces subimos hasta el punto más alto, que vendría siendo este, y volvemos a bajar para encontrarnos, y no bajamos más allá del 0. De hecho, prácticamente pues es como si yo hiciera esto, ¿no? Si trazara el triángulo aquí para determinar la
el momento flector, y es el mismo triángulo. Bien, ese sería el inciso A, y el inciso B sería los valores absolutos, ¿no? Que son estos. Entonces, determinamos que la fuerza cortante máxima, el punto máximo sería 2p sobre 3, y el momento máximo de flexión sería de momento flector, perdón, sería igual a 2p sobre L9. Este no es este que tenemos aquí, es el que tenemos de este lado, que sería AY. Y este sí sería lo del momento flector máximo. Aquí está negativo, y como los pide en valor absoluto, lo ponemos positivo.